Bienvenidos nuevamente a una inmersión profunda en las Escrituras. Hoy analizaremos la parábola del buen samaritano, una historia que todos conocemos y fácilmente entendida en su mensaje moral. Pero una vez que comenzamos a estudiar el contexto cultural y a quién se dirigía Yahoshua, y que además hablaba el mismo lenguaje de los profetas, se abre un entendimiento que tiene sus ecos en el Tanakh. Con esto no queriendo quitar el valor al mensaje moral, sino más bien añadirle un mensaje profundo. La respuesta impactarán a algunos, otros no la aceptarán y algunos la rechazarán. Pero los textos no dejarán lugar a dudas. Adentremos en el corazón de este relato. Vamos a desgajar las capas para confrontar las preguntas que emergen directamente de sus líneas. El contexto del relato comienza con un maestro de la Torá que se acerca al Adón, a Yahoshua, y le pregunta qué debía hacer para heredar la vida eterna. A lo que el rabí le responde que como leía él en la Torá, que estaba escrito. Y el maestro de la Torá le responde: amarás a Yod-Hei-Vah-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que el rabí Yahoshua le dice que bien ha respondido y que haga eso para que viva. Sin embargo, el maestro de la Torá no quedó satisfecho con esa respuesta y le volvió a preguntar al rabí, a Yahoshua, que quién era su prójimo. Con lo cual es cuando Yahoshua responde con el relato de la parábola del buen samaritano. Dice así: cierto hombre bajaba por Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto Cohen por aquel camino y al verlo pasó de largo. De igual manera pasó un levita, que también llegó al lugar, y al verlo siguió de largo. Pero cierto choronita que iba de viaje llegó cerca a él y al verlo se llenó de compasión. Acercándose, le vendó las heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se la dio al mesonero diciendo: cuídalo, que todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Bien, al terminar la parábola, Yahoshua le pregunta al maestro de la Torá: ¿quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A lo que el maestro de la Torá le responde: el que tuvo misericordia con él. A lo que Yahoshua le dice: ve y haz lo mismo. Bien, todo este relato todos lo conocemos literalmente, que es un mensaje moral, donde están las figuras claramente, los personajes. Un hombre herido, que es un viajero y es atacado por unos ladrones y dejado medio muerto. Un sacerdote y un levita que pasan por ahí, lo ignoran para no contaminarse. Dicen algunos, ponemos en duda que sea para eso, que haya sido por eso, para no contaminarse. Y que pasa después un choronita y lo ayuda. El mensaje central es claro: ayudar al prójimo, a cualquier persona que te necesita, sin importar su origen, y una crítica a la hipocresía religiosa. Sin embargo, si nosotros entendemos que las palabras de Yahoshua en todas las mashal o parábolas eran lenguaje de los profetas, estaba cargado de un mensaje simbólico y profundo que para ese tiempo ya estaba conectado con todos los escritos del Tanakh, de los profetas, vamos a encontrar un remez. Es un lenguaje simbólico que revela insinuaciones proféticas con conexiones en el mismo texto del Tanakh, como lo hacía Yahoshua en sus parábolas o en sus palabras, que tenía todas sus conexiones en las escrituras del Tanakh. Claramente esto nos lleva a formularnos las preguntas relevantes. Entonces, ¿quiénes eran realmente los ladrones? ¿Te despojaron a la víctima? Porque el sacerdote y la levita pasaron de largo ignorando el herido? ¿A quién representa el posadero? Y lo más importante, ¿quién es el hombre golpeado y herido? ¿Y a quién señala verdaderamente la figura del choronita, que es despreciado por los judíos? Las respuestas las vamos a encontrar en las mismas escrituras, sin salirnos de ellas, y eso es lo más sorprendente de todo esto. Todo lo vamos a encontrar dentro de las mismas escrituras. ¿Quién eran los ladrones? Vamos a ver algunos pasajes que vinculan a los ladrones de la parábola con los líderes corruptos de Israel. Hosea 6:9 nos dice:
Como banda de ladrones, esperan para emboscar a alguien. Así es la pandilla de los Kohanim. Ellos cometen asesinatos en el camino a Shechem. Yirmiyah 7:1 al 11 nos dice: Yod-Heh-Vah-Heh denuncia a los líderes que robaban, asesinaban y oprimían, mientras usaban el templo como cueva de ladrones. De la misma manera, el mismo profeta nos dice: Yod-Heh-Vah-Heh condena a los pastores, es decir, los líderes de Israel, por alimentarse a sí mismo en lugar de las ovejas. Las ovejas obviamente que representa al pueblo. Dejar a las ovejas expuestas. Y es por eso que el mismo Yahoshua en Yohanan 10:8 dice: todos los que han venido antes de mí son ladrones y atracadores, refiriéndose claramente a aquellos Kohanim, líderes de la nación, que oprimieron al pueblo y no cuidaban de ellos espiritualmente. Entonces nos lleva, antes ya dijimos, que el Cohen y el levita, posiblemente, como algunos argumentan, que era para no contaminarse. Sin embargo, tenemos también en la misma escritura que nos dicen, por medio del Nabí Yehezkel, que dice: ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada. ¿Por qué no dice esto? Sencillamente, y por la única razón, como se expusieron con los otros Nabín, para ellos una persona que ya estaba enferma o que no tenía nada que dar, ¿para qué le iban a cuidar? ¿Para qué iban a venderla? ¿Para qué eso? Si ya no era útil para poderle seguir sacando. Entonces ya no era una persona que necesitara de un cuidado, ya sea espiritualmente o físicamente. No valía la pena. Y por eso la dejaban abandonada, no se preocupaban por ello. Todo esto lo vamos a ver más complementado cuando sepamos a quién representa el hombre herido. Y esto es claramente cuando vemos, por ejemplo, en Shoftim o Jueces 21, todos los hijos de Israel salieron a y la congregación se reunió como un solo hombre. El mismo Nabí Ezra no dice que los hijos de Israel estaban en la ciudad y el pueblo entero se reunió como uno solo, como un solo hombre. El Nabí Nehemías también nos dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza, frente a las puertas de las aguas. Ahora, teniendo claro quién es la figura del hombre, vemos que el Yehezkel dice en 34:5-6: mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones, se dispersaron sin pastor. Esta figura está completa de a quien representa ya el herido, que es al pueblo de Israel. Ha estado oprimido, enfermo espiritualmente, físicamente, sin que tenga un alivio espiritual. También tenemos que comprenderlo con lo que sucedió con las tribus del norte. Y vamos a verlo. Por medio de los profetas en Segunda de Reyes y Joseas 4:6 nos dice que mientras que estuvieron todas esparcidas, que ellos están en tinieblas, están ciegos y sordos, están enfermos y quebrantados, están muertos simbólicamente y sin esperanza. Físicamente están pobres, oprimidos y lejos de la tierra. Pero hay una promesa de restauración, donde el profeta Yehezkel 36:24 y Yirmiyah 31:8-10 dice: los traeré de vuelta a la tierra. Y Yehezkel 36:26 nos dice que les dará un corazón nuevo. Entonces, ¿qué vemos en la figura del Adón Yahoshua? Por ejemplo, en Matías 15:24, cuando él dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y también lo vemos claramente, entonces, la figura del buen samaritano y la figura del hijo derrochador o el hijo pródigo, a quien representa. Entonces vemos que Yahoshua es la figura de redención. Aquí en este breve cuadro podemos ver que el hombre herido, en la condición que están, cuando están esparcidos, la cita de los profetas que hablaron de eso y la relación que tiene con nuestra parábola. Entonces vemos que están en tinieblas, están ciegos, sordos, cojos y enfermos, lejos, muertos, pobres, están cautivos y oprimidos. Necesitan una liberación para ser sanadas. Creo que ya es evidente quién es el choronita. Sin embargo, vamos a decirlo. ¿Qué nos dicen los profetas? Levantaré un pastor, haciendo referencia como un pastor a la manera de David, que él lo iba a apacentar. En Yehezkel también nos dice: me envió a vendar a los quebrantados, a proclamar la libertad a los cautivos. Todos conocemos muy bien esta cita que fue leída en la sinagoga por Yahoshua. Estaba cumpliendo eso, estaba llamando a las personas que estaban cautivas, que nadie estaba velando por ellos espiritualmente ni físicamente, para hacerla restaurar. Y un mayor ejemplo lo vemos cuando él se acerca a la mujer samaritana y habla con ella. Yo sé que vemos en la parábola, el samaritano fue movido con misericordia. Es decir, Yahoshua, que todo el tiempo digo que él fue movido a misericordia. Por lo menos en Yohanan 1 mismo: yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas.
Y en Matilla 9:36 vemos que dijo: al ver las multitudes, tuvo compasión como ovejas sin pastor. ¿Qué nos dice siempre el Tanaj por medio de los profetas? Que el pueblo estaba sin pastor. En la parábola del buen samaritano también se nos describe que una vez que cura al herido, lo monta en la cabalgadura y lo lleva a una posada. ¿Qué representa esa posada? En la parábola, un lugar donde el herido fue curado, fue sanado, fue atendido. ¿Cuál es el lugar donde nosotros nos podemos reunir indiferentemente si es una quejilá, ya sea una congregación grande, pequeña o una comunidad pequeña en una casa? Escuchamos el mensaje, la palabra que nos sana, con las parashat semanal, con el estudio de alguna porción, alguna reflexión, algún tema. Todo eso es para la sanidad de nuestro ruach. Se queda claro que la posada es una comunidad de fe, es la quejilá. Vemos claramente, por ejemplo, en Yohanan 21, 15 y 18, cuando Yahushua se dirige a Kefa, preguntándole 3 veces, y 3 veces Yahushua le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, cuida a mis ovejas. La función del mismo posadero, Yahushua pidiendo que cuiden de sus ovejas cuando él no esté, que las apacienten, que pastoreen por ellas. En primera de Kefa se nos dice: pastoreen el rebaño de Yod Hei Bas Hei, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona de la Kabod. En este cuadro podemos ver claramente que, bueno, una pequeña definición de qué es la quejilá. En otra ocasión también tocaremos un tema más a eso, pero aunque ya conocemos los conceptos, próximo análisis voy a abordarlo de cómo todas las conexiones del Brit Hadashah apuntan a que la congregación es la continuación de la misma asamblea o congregación del Tanaj, del pueblo de Israel o la asamblea de Israel. Entonces, ¿qué vemos? Una quejilá es una asamblea, comunidad o congregación. En el Tanaj se describe como el pueblo cuando se reunía, y en el Brit Hadashah estaba enfocada también a las comunidades creyentes. Eso era una quejilá, una asamblea. Y la posada claramente hace esa función en la parábola. Es el lugar, la comunidad, donde se recibe el cuidado espiritual. Como también podemos reforzar lo del posadero, encargados que iban a quedar. En los mismos profetas hablaron de eso. En Jeremías 3:15 se nos dice: les daré pastores según mi corazón. Es decir, que aparte del príncipe de los pastores, que es Yahushua, iban a haber otros encargados para que cuidaran también del rebaño, del pueblo, de la congregación, de la asamblea, de la quejilá. El mismo Jeremías dice: enviaré pescadores y cazadores a rescatarlas y a restaurarlas. Y en Matilla 4:19 dice: yo los haré pescadores de hombres. Cuando tenemos ya este cuadro completo de los personajes conectados con las palabras de los profetas en el Tanaj, las otras parábolas cobran sentido. Por ejemplo, como las parábolas de los talentos, donde al buen siervo y fiel se le dice que entre en el gozo del amo por administrar lo encomendado. Y ese efecto es importante. Él le dice al posadero en la parábola del buen samaritano que cuando regrese, él pagará o la recompensará por haber cuidado. Y en la parábola de los talentos le dice: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu amo por administrar bien lo encomendado que se le dio. En otro video tocaremos también otras parábolas, cada una parte con su simbología o su mensaje más profundo. Así mismo lo vemos en la parábola de las minas, con lo que se le dio, que negocien hasta que él venga. Es decir, que multipliquen, trabajen con eso que se le dio, que se le encomendó. En la parábola de los trabajadores de la viña hay algo muy importante también, que no importa en qué momento entres tú al trabajo o a la obra, igualmente el pago va a ser igual siempre que trabajes en lo encomendado que se te da, según tus dones. Ahora, algo importante: ¿qué representan esas dos monedas? Algo de valor que le entregó al posadero. Bueno, eso nos conecta directamente con el contexto antes de comenzar la parábola. Y esos dos objetos de valor representan los dos grandes mandamientos que el mismo maestro de la Torá ya había dicho. Amarás a Yod Hei Bas Hei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo, sabiendo nosotros que esta es la base de toda la Torá. No es que son los únicos mandamientos, sino que es la base. Si nosotros aplicamos todo esto, aplicamos toda la Torá, con todos los mandamientos. Bien, tal vez algunos ya tenían un completo cuadro de toda esta parábola, pero otros no lo tenían. Y esta es la razón de abordar este tema, el de esta parábola, este análisis, donde vemos que detrás del mensaje moral hay un mensaje más profundo, un remix. Y vemos que Yahushua representa a ese samaritano, que era un rechazado y que vino a rescatar a las ovejas perdidas que estaban representadas por ese hombre herido, que tal cual como lo habían descrito ya todos los profetas, habían sido despojados por los líderes corruptos y abandonadas.
vemos que esa posada representa ese lugar donde nos reunimos, ya sea en su casa, a una congregación, a compartir las escrituras, leer la porción de la semana, alimentarnos espiritualmente. Es la asamblea donde las ovejas somos sanadas. Esta historia nos desafía no solo a ser misericordia o rajem, sino a reconocer nuestro rol dentro de la restauración que estamos teniendo todos al ser incorporados en la misma familia, y nuestro rol como posaderos también cuando somos guardianes cada uno de nosotros, tal cual como nos encomendó ya Josué que cuidaran. Todos nosotros tenemos un trabajo, no solamente el moré, no solamente el roé, la labor es de todos. Las escrituras son claras, la redención es imparable del plan de Yod-Heh-Vav-Heh, nada lo puede tener. La invitación es que participemos todos en sanar, reunir y preparar al pueblo, que cada quien tendrá su galardón cuando estemos delante del príncipe de los pastores. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad. Si este video te aportó valor, lo apreciaste o fue de bendición para ti, te animamos a compartirlo para que llegue a más personas. No olvides, suscríbete a nuestro canal y explora los enlaces en la descripción a nuestras páginas web, donde encontrarás más recursos, estudios, análisis, reflexiones, libros y versiones escriturales en PDF. Un fuerte abrazo y nuestro sincero agradecimiento a nuestros queridos mecenas que apoyan este canal. Si deseas unirte a ellos con una donación única a través de PayPal o con pequeños aportes mensuales en Patreon, tu apoyo continuo hace posible que sigamos compartiendo este contenido. Recuerda darle me gusta y dejarnos tus comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Shalom a todos.